Hola, bienvenidos. Les invito a ver el video de nuestra presentación sobre la investigación ya realizada respecto a cómo se configuró un campamento habitacional en la comuna de Maipú, dentro de la región metropolitana y desde la perspectiva de la racialización. Los integrantes de esta investigación son Cristóbal Cañete, Milenka Farías, Antonia Rodríguez, Renata Serra y Camila Troncoso. Esta investigación es guiada durante 2 semestres por el profesor Juan Carlos Ruiz dentro de la cátedra Investigación Social 2. Discusión y justificación del paradigma del problema. La investigación desarrollada tiene como foco principal identificar cómo se configura el campamento desde la necesidad de la población migrante, principalmente haitiana, además de las diversas familias peruanas, venezolanas y bolivianas que comparten un espacio de interacción y multiculturalidad en medio de los distintos tipos de violencia, estigmatización y racialización que existe socialmente. El paradigma crítico, según Google Lincoln, expone la idea de que este tipo de factores toman cuerpo como estructuras que conforman una realidad. De todas maneras, esto estaría sujeto a cómo nosotros percibimos el fenómeno de la racialización, es decir, cómo desde nuestra visión de investigadores analizamos las conductas racistas y el estigma hacia un grupo de personas en específico, a través de los procesos de migración dentro de Chile. Dentro de los antecedentes contextuales para llevar a cabo la investigación, podemos decir que durante los últimos años la racialización ha tomado gran relevancia dentro de los territorios. Esto debido al alto flujo migratorio que se ha presentado en América Latina, especialmente en Chile. En base a lo anterior, se han desencadenado múltiples efectos que atañen al sujeto migrante contemporáneo, siendo así un proceso en donde se somete, dentro de ciertos parámetros, a una población específica. En nuestra investigación se examina la racialización como un proceso donde se cosifica al otro, bajo la existente pero errónea y estigmatizante concepción de la existencia de razas. Los antecedentes académicos de nuestra investigación están ligados a la aplicación de elementos de carácter crítico mediante una metodología mixta, la cual se desencadena finalmente en una encuesta y una entrevista. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo se configuró el campamento habitacional Fe y Esperanza en la comuna de Maipú, región metropolitana, en Chile, desde la perspectiva de la racialización? Por lo tanto, nuestro objetivo general es identificar cómo se configura desde la dimensión social y espacial el campamento Fe y Esperanza. Los objetivos específicos son analizar cómo el racismo se materializa en un sistema de dominación, comprender los fenómenos sociales migratorios de la actualidad desde una perspectiva crítica reconceptualizada del trabajo social y problematizar los mecanismos de integración social en el Chile contemporáneo abarcando los obstáculos construidos socioculturalmente. Propuestas metodológicas. Tipo de metodología. La investigación ya realizada es de carácter mixto debido a la existencia de elementos cuantitativos y cualitativos. Según Helmes y Nieto, los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. La estrategia metodológica a utilizar es guiada por un planteamiento multimétodo, el cual abordaremos desde el uso de métodos mixtos tales como la entrevista y la encuesta. Según Mendizábal, la condición fundamental para el uso de los métodos mixtos es lograr la integración de los datos en el análisis y en la interpretación. Respecto de las técnicas de recolección de información utilizadas en nuestra investigación, nombraremos primeramente a las entrevistas, la cual es una técnica donde se obtiene información a través de preguntas. Esta se desarrolla de manera oral, tiene un carácter cualitativo e individual, admite preguntas abiertas y cerradas y se caracteriza por su formato flexible y personalizable. Por otra parte, las encuestas, que son una técnica donde se obtiene información tomando una muestra de la población objetivo, se desarrolla por escrito, tiene un carácter cuantitativo y masivo, su fin es estadístico y se caracteriza por la obtención de respuestas precisas y por su formato más bien rígido. Tabla de operacionalización. Como primera dimensión encontramos la discriminación. Su definición nominal es dar trato desigual a una persona o colectividad.
por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. En definición operacional está el idioma, país de origen, color de piel y vivir en campamento. En la subdimensión encontramos el país de origen, la subdimensión racial, económica y urbano-espacial. Y por último, en los indicadores podemos visualizar las preguntas de la encuesta realizada como también de las entrevistas. Otra de las dimensiones que abarcamos en la operacionalización es la migración, la cual podemos definir como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Esta dimensión la podemos definir operacionalmente en 3 segmentos: país de origen, tiempo migratorio e ingreso a Chile, mientras que la podemos también dividir en 3 subtemas o subdimensiones, las cuales son origen, temporalidad y la subdimensión burocrática. Como podemos ver a continuación en la tabla, se expresan los indicadores de la encuesta y la entrevista. En relación a la dimensión de vivienda, tenemos que la definición nominal es el lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. La definición operacional recae en la situación habitacional y los servicios básicos. La subdimensión es el material de la vivienda, la distribución del espacio y la accesibilidad. Los indicadores de la encuesta son, principalmente, ¿de qué material está construida su casa? ¿Con cuántas personas vives? ¿Cuántas piezas hay en la casa? ¿Y con cuántos servicios básicos cuenta tu vivienda? En el caso de la entrevista, es ¿de qué materiales principalmente está constituida su vivienda? ¿Fue complejo obtener estos materiales? ¿Y cómo están distribuidos los espacios en su vivienda? Instrumentos utilizados durante nuestra investigación. Por un lado, tenemos la entrevista y por otro lado la encuesta. En el lado izquierdo de nuestra presentación podemos ver un ejemplo temático sobre la entrevista y por otro lado podemos ver un guión sobre la encuesta. Es importante mencionar que ambos instrumentos son muy parecidos pero no iguales. Estos instrumentos nos sirvieron mucho para buscar información e indagar desde los puntos de vista de las personas del campamento respecto a nuestro tema de investigación. Análisis crítico de aprendizaje. En el margen de la investigación y el trabajo social, determinamos que la investigación permite a la profesión identificar y comprender la realidad social de los sujetos que integran un fenómeno, en este caso, la configuración de campamentos habitacionales. Como trabajadores sociales, nos debemos profesionalmente a la educación y concientización en los individuos, con el fin de fomentar cambios sociales que posibiliten a los sujetos el tener una mejor calidad de vida, garantizando sus derechos para así fomentar la cohesión social. En cuanto a las metodologías de investigación, estas cumplen un rol fundamental dentro de la investigación debido a su cualidad de adaptabilidad a cada fenómeno, para así extraer en profundidad la información. En esta encontramos el método cuantitativo y el método cualitativo. Y ya para finalizar esta cápsula, no podemos dejar fuera el aprendizaje que nos deja el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información, tales como la entrevista y la encuesta en este caso. Creemos que ambos instrumentos materializan el fenómeno de la configuración del campamento habitacional Fe y Esperanza, más aún en el sentido en el cual se recoge el testimonio directo de aquellos sujetos que forman parte del fenómeno desde la perspectiva de la racialización. Finalmente, el diseñar instrumentos de recolección de información nos ha permitido definir y establecer cuáles son las dimensiones más relevantes a considerar para poder responder a la pregunta de investigación. Muchas gracias por ver esta cápsula. Esperamos que te haya gustado.